Saludos, leales súbditos del Trono Dorado, o buenos días, ¿qué más da la cronología estelar? Hoy vengo a relataros la crónica de uno de los más grandes, del mismísimo Ángel Custodio del Emperador, Sanguinius. Sí, ese personaje de cabellos dorados y alas majestuosas que, más que un anuncio de champú, parecía un icono viviente recién bajado de una vidriera de catedral gótica, pero que repartía bendiciones imperiales con la misma generosidad que un exterminatus. Tomad nota, que con tanto nombre altisonante del léxico gótico imperial del 41 milenio, a veces la transmisión puede sufrir interferencias. Si cometo algún desliz con la nomenclatura, indicadlo en los comentarios para la debida corrección de los archivos, sin rencor, que la precisión histórica es fundamental. Bien, centrémonos en el objetivo. La historia de la humanidad es un torbellino de herejías y lealtades, ¿verdad? Pasado, presente, futuro, todo entrelazado. Hilos de virtud y corrupción, enredados, contradiciéndose, fusionándose. Un caos manifiesto, vamos. Y en este universo de guerra sin fin, donde el hermano se alza contra el hermano y el hijo desafía al padre. Bueno, digamos que la línea entre el santo y el hereje es más fina que el filo de una espada sierra. Un mal día en el disforme, una duda sembrada por susurros oscuros, y acabas justificando la más abyecta de las traiciones. Hay que andar con cautela, camaradas, que la senda de la condenación está pavimentada con buenas intenciones, que acaba en el abismo disforme. Pero, ¿dónde reside esta línea divisoria? ¿Qué son la virtud y la corrupción en este universo sin tregua? Preguntas complejas, ¿eh? Nadie posee la respuesta que satisfaga a todos los inquisidores. Sin embargo, hubo una era, entre tanta descarga de Volter y estallido láser, en que la humanidad vio la luz, contemplaron el mismísimo arquetipo de la virtud imperial, el hijo alado del emperador, un ser que amaba a la humanidad con la devoción de un mártir, que no dudó en ofrecer su vida por ella. Hoy, fieles creyentes, hablamos de Sanguinius, el gran ángel, el único experimento del anciano del trono que roza la perfección absoluta, o casi. Ya veréis por qué. Resulta que los dioses del caos, esos infames traficantes de almas, desataron su benevolencia en el laboratorio del emperador. Hurtaron las cápsulas con los primarcas infantes, incluido el nuestro, el del cabello resplandeciente y alas níveas. Pero Sanguinius era diferente, poseía algo singular. Los dioses oscuros lo percibieron y sus entidades se retorcieron de codicia. Este era el trofeo supremo. Ningún otro primarca despertaba tal interés en sus corruptos corazones. Así que la cápsula del angelical infante fue a parar el sistema Baal. ¿Y qué demonios es Baal? Pues un edial radioactivo bañado por el brillo enfermizo de dos lunas habitadas, Baal Prime y Baal Secundus. Esta última fue la cuna de nuestro protagonista. El Imperio clasifica estos lugares como mundos letales. Vamos, un solar repleto de peligros mortales, aunque irónicamente antaño fue un paraíso. Ironías del destino en la era oscura. Las dos lunas, antes de la catástrofe nuclear que las convirtió en páramos desolados, eran lugares prósperos, atmósfera respirable, gentes viviendo en armonía con la naturaleza, un Edén perdido. Los antiguos habitantes eran artistas consumados, creaban esculturas asombrosas, incluso se aventuraban al planeta principal, al desierto hostil, a tallar estatuas colosales en las montañas, con más agallas que un corpse de la muerte en un asalto suicida. Pero claro, nada bueno perdura eternamente bajo las estrellas. La civilización decidió autoinmolarse con entusiasmo digno de mejor causa. No se sabe con certeza qué ocurrió, pero se sospecha que durante la era de los conflictos, los habitantes de Baal se aniquilaron mutuamente en un cóctel apocalíptico de armas nucleares, químicas y víricas. Simultáneamente, ciudades convertidas en cristal fundido, bosques en desiertos tóxicos, mares en ciénagas venenosas. Miles de millones perecieron de las formas más espantosas. La humanidad en Baal estaba al borde de la autoaniquilación. Vaya panorama. Aún así, en los márgenes de esos desiertos radioactivos quedaron reductos de supervivientes, pero la desesperación es mala consejera. La gente intentando subsistir entre las ruinas degeneró en carroñeros y practicantes de la gastronomía prohibida, sin apenas darse cuenta. Siglos pasaron, acumulando toxinas en sus cuerpos y la mayoría acabó mutando. Los páramos se poblaron de parodias retorcidas de sus nobles antepasados. Pero ojo, no todos. Algunos grupos se aferraron a su humanidad, formaron tribus e intentaron reconstruir algo parecido a una civilización entre la devastación. Y los mutantes caníbales, pues también se organizaron para propagar el sufrimiento con mayor eficiencia contra los humanos puros. Total, que las tribus humanas tuvieron que adoptar un estilo de vida nómada, vagando por Baal Secundus en busca de refugio y sustento, y enfrentándose entre ellos también, por si no había suficiente conflicto. Viajaban en máquinas oxidadas, viviendo una existencia miserable, luchando constantemente por sobrevivir. Todo apuntaba a la extinción. Pero entonces cayó del cielo un cometa de esperanza envuelto en fuego celestial, una cápsula bendita, y dentro el pequeño Sanguinius. Lo encontró una de esas tribus nómadas, los que se hacían llamar la sangre pura. Esta gente era muy estricta con mantener su linaje genético limpio, y a los que nacían con mutaciones por la radiación, bueno, les aplicaban una purga rápida. La cuestión es que el bebé Sanguinius tenía 2 alas niveas brotando de su espalda, técnicamente un mutante según sus estrictas reglas, pero, por el trono, era el niño más hermoso que habían visto jamás esos desafortunados baalitas en su miserable existencia. Tras mucho deliberar, la compasión prevaleció y le perdonaron la vida al pequeño ángel. Y menos mal, porque el muchacho demostró pronto que no solo su cuerpo era especial, su alma también era de una pureza inmaculada.
Como sus hermanos primarcas, Sanguinius creció a la velocidad de un Volter perforando blindaje. Con solo 3 semanas desde su aterrizaje, ya aparentaba la edad de un niño de 3 años estándar. Y cuenta la leyenda que a esa edad ya se cargó a un escorpión de fuego del tamaño de un tanque ligero con sus propias manos. Ahí es nada. El miedo era un concepto tan ajeno a él como la piedad para un orco, sobre todo si tenía que proteger a los suyos. En un año, el primarca alcanzó la madurez, sus alas infantiles se transformaron en unas alas poderosas e imponentes, absorbió todo el saber remanente en el planeta y superó a cualquier guerrero en combate. Era la reencarnación gloriosa de un dios guerrero. Con su apariencia perfecta, inspiraba a la gente, repartiendo gracia y esperanza. Parecía que no había rostro más sereno y claro en todo el universo. Hasta que un día, unos mutantes atacaron a la tribu que lo había acogido. Más de 100 caníbales intentaron emboscar y devorar a un pequeño grupo de nómadas. Pero Sanguinius no lo permitió, él solo salvó a su gente, hilando a todos los atacantes. Pero la alegría no duró mucho, en los rostros de sus seres queridos, al principio, solo vio miedo. A pesar de las condiciones salvajes de su vida de pesadilla, la gente de la tribu se sobrecogió al contemplar la furia sagrada de su ángel. Preocupado por las vidas de su familia y amigos adoptivos, Sanguinius se enfureció como nunca. En su ira era magnífico, pero infundió un pavor reverencial en los corazones. Un halo dorado resplandecía a su alrededor, y su rostro, normalmente un remanso de paz, prometía una purga justa y terrible para cada culpable. Tras esa batalla, el primarca decidió librar al mundo de la lacra mutante y unir a las tribus humanas dispersas para crear una civilización unificada en Baal Secundus. Bajo su liderazgo y con su habilidad única en combate, la gente limpió el mundo de abominaciones y tuvo otra oportunidad de construir una civilización. La tribu del primarca se volvió dominante y reunió a otros grupos de su alrededor. Viendo al ángel vengador y perfecto sobrevolando los cielos, los desafortunados baalitas no pudieron evitar llamarlo Dios. La gente agradecía a Sanguinius la oportunidad de volver a vivir sin miedo en el mundo emergente y esperaban que el Radiante elevara a Baal a sus perdidas alturas paradisíacas. Los habitantes del planeta crearon un culto reverencial alrededor de Sanguinius. Y entonces apareció el emperador, el padre de la humanidad. Para la llegada del emperador se eligió un día especial. Decenas de miles de baalitas se congregaron en el anfiteatro natural del Monte Serafín para ver al gran ángel en persona. El radiante emperador se mezcló entre la multitud fervorosa y escuchó el inspirador discurso de Sanguinius junto a todos los demás. El padre vio cuán hermoso era su hijo perdido y comprendió que la multitud atenta, junto con sus palabras, encontraba algo más que esperanza. Sin apenas notar al emperador acercándose, Sanguinius lo reconoció de inmediato. El ángel sintió que este encuentro iba a ocurrir. Su don precognitivo jugaría un papel crucial en la vida del primarca más de una vez. Desbordado por las emociones, el gran ángel cayó de rodillas y sus lágrimas cristalinas cayeron sobre las arenas carmesí de Baal. En respuesta, el suelo emponzoñado floreció con hermosas flores, tan deslumbrantes y blancas como las alas del radiante. Sabiendo que el padre buscaba erradicar todas las religiones existentes, Sanguinius temió que los baalitas fueran castigados por su fe en el gran ángel. Pero el emperador le ofreció la mano a su hijo, lo levantó de rodillas, señaló las miles de caras vueltas hacia ellos y concluyó que todos esos hombres y mujeres tenían almas resueltas y puras, y sus pensamientos eran tan nobles y justos como los de Sanguinius. Leyendo devoción absoluta y amor filial en los ojos del primarca, el emperador permitió que Baal existiera, sin cambiar su naturaleza. La verdad imperial no tocó el mundo, y solo las naves a las que Sanguinius ordenaba podían aterrizar en Baal Secundus. La tribu de la sangre pura siguió viviendo como antes, rezando a su dios alado, mientras el primarca dejó el planeta para liderar a los ángeles sangrientos bajo el mando del emperador. En su servicio al padre, el corazón de Sanguinius permaneció tan puro, humilde y abierto. La novena legión reclutó nuevos efectivos de Baal y Terra, y el ángel amaba a todos sus hijos por igual. Sus sentimientos eran tan fuertes que la muerte de cada legionario resonaba en el alma de Sanguinius con un dolor lacerante. A veces se preguntaba si era un buen padre y si sus guerreros eran felices. Es difícil decir que otro primarca podría haber albergado tales sentimientos. Como los baalitas, los ángeles sangrientos heredaron las mejores cualidades de su padre. Recordaban que luchaban por la gente común y que el bienestar de la humanidad era el objetivo más alto, digno de sacrificarse por él. Incluso en situaciones críticas, cuando habría sido más lógico salvarse a sí mismos en lugar de los mortales, considerados a menudo un lastre estratégico, los ángeles sangrientos no podían abandonar a gente indefensa a su suerte. Sanguinius también pensaba en el bienestar de los miembros mortales de su flota expedicionaria. Respetaba a toda la gente a su alrededor y ni siquiera tenía un trono de mando en el puente de sus naves insignia. Por orden suya, el ángel abolió esta prerrogativa en toda la flota, queriendo subrayar que el capitán mortal, no el primarca, era la figura principal en la nave. Los oficiales que hablaban con Sanguinius no sentían que el radiante estuviera inmensurablemente por encima de ellos, aunque los superara significativamente en estatura y poder. El ángel parecía querer mostrar a su interlocutor que eran iguales en espíritu, aunque la realidad fuera otra. El primarca alado a menudo elogiaba a sus subordinados por su trabajo, incluso si era completamente rutinario. Astartes y mortales amaban y respetaban al gran ángel. Su presencia en el campo de batalla inspiraba a los aliados y aterrorizaba a los enemigos.
Todos los primarcas fueron creados como semidioses poderosos, pero incluso ellos reconocían que Sanguinius superaba a cada uno de los hijos del emperador. Al fin y al cabo, a menudo se le llama a él el más grande de los hermanos. Lorgar Aureliano comparó al ángel con Horus, señalando que ambos primarcas combinaban armoniosamente muchas facetas de la perfección, pero Sanguinius eclipsa a su hermano con su virtud, misericordia y comprensión de la gente común. El propio Horus reconoció la grandeza del primarca de la novena legión. Creía que el alma del emperador y sus cualidades más humanas se reflejaban en su hermano alado. En aquellos tiempos, cuando la mente de Lupercal aún no había sido envenenada por la ambición, Horus habló de las excepcionales habilidades de Sanguinius, premonición, fuerza y sabiduría, llevando al Imperium al triunfo. Pero el gran ángel, debido a su humildad y modestia, nunca deseó el éxito por la gloria. Su única preocupación era el bienestar y la felicidad ajenos. Este impulso guiaba su mano con la espada. Sin embargo, como confesó el propio primarca, al levantar su espada, a menudo sentía más tristeza que rabia. A pesar de la aura grácil y el esplendor impecable, en el fondo, Sanguinius siempre sintió una pequeña vulnerabilidad dentro de sí mismo, empezando por un simple anhelo insidioso por la sangre, que amenazaba con convertirse pronto en una catástrofe irreparable. Confirmando sus temores, los legionarios de los Ángeles Sangrientos realizaban rituales sanguíneos pre-batalla, y corrían rumores en otras legiones que los hijos del Radiante bebían la sangre de los enemigos derrotados. No se preguntan por qué, teniendo el don de la premonición, Sanguinius no previno los desastres inminentes. La respuesta es simple, el futuro es ambiguo y multiforme. El ángel entendía que solo veía uno de los posibles resultados de los eventos, y si la visión sería realidad, dependía del camino elegido por la persona que influía en los eventos. El primarca ejerció toda su fuerza para cambiar lo que dependía de él, y con humildad angelical aceptó lo que no podía cambiar. Esta obediencia del gran ángel jugó un papel significativo en su relación con el padre. Lealtad absoluta y fe inquebrantable en la rectitud del emperador nunca lo abandonaron. A pesar de ponerse del lado de Magnus durante el concilio de Nicea e insistir que los psíquicos continuaran luchando y mejorando sus poderes, después de tomarse la decisión final, la novena legión cumplió inmediatamente. El gran ángel entendía perfectamente lo importantes que eran los bibliotecarios, pero estuvo de acuerdo con el emperador únicamente por su fe en la sabiduría de su padre. Sin embargo, el primarca no aisló a sus psíquicos de otros legionarios como hizo Rogaldorn, solo les ordenó no usar más sus poderes. Además, los bibliotecarios de los Ángeles Sangrientos, por el orden del primarca, conservaron cámaras de meditación donde los guerreros podían calmar sus mentes. En respuesta, los hijos de Sanguinius renunciaron sinceramente a sus habilidades y no las usaron ni siquiera durante las batallas contra otros psíquicos. A pesar de ser más amigo de Horus, la simpatía y magnanimidad del gran ángel se extendía generosamente a todos sus hermanos. Fue el único que respondió a la solicitud de refuerzos procedente de la 88ª flota expedicionaria, bajo el liderazgo de Alfarius. La 20ª legión estaba ocupada erradicando los restos de la marea verde orca, que, después de Ullanor, se habían escondido en su último refugio. Se necesitaba apoyo para que la Legión Alfa cumpliera la tarea, pero el señor de la guerra, ocupado con sus propias batallas, no quería desprenderse de sus unidades de combate. Al enterarse de esto, Sanguinius fue personalmente al cuadrante Alfa, tomando nombres de cada una de sus expediciones activas. La 20ª regresó solo al final de la operación, limpiando finalmente el área, exterminando a los últimos orcos supervivientes. La expedición fue un éxito. Sin embargo, el amor de Sanguinius por sus hermanos emanaba de su alma, no solo en forma de ayuda en batalla, sino también en forma de simples palabras de apoyo. Después del triunfo en Ullanor, Horus, que recibió el título de Señor de la Guerra, estaba perplejo, no podía disfrutar plenamente de su éxito. Siendo nombrado el primero entre iguales, asumió que muchos hermanos lo considerarían indigno y que no obedecerían completamente sus órdenes. Y solo Sanguinius, a quien muchos reconocían verdaderamente digno del título de Señor de la Guerra, se acercó a Horus, esperando apoyar a su hermano. Su alma radiante estaba abierta y en su mirada pura solo había alegría y orgullo sinceros. Viendo cuán profundamente Lupercal estaba inmerso en pensamientos ansiosos, Sanguinius bromeó diciendo que reflexiones tan tortuosas eran prerrogativa de Angron, no de Horus. Queriendo tranquilizar a su hermano agobiado por el peso de su nueva responsabilidad, el ángel dijo que muchos primarcas se regocijaban sinceramente por el principal defensor del Imperium. No había ni una pizca de envidia en sus palabras, y Horus lo vio. Eran amigos cercanos que habían luchado hombro con hombro en muchas batallas, y tenían una confianza inquebrantable el uno en el otro. Desde los esfuerzos conjuntos de las legiones 16 y 9, un mundo entero fue limpiado de los peligrosos senos Nephilim. Relaciones tan cálidas y confianza se convirtieron en la razón por la que compartió la carga de la maldición que cayó sobre sus hijos con Horus. Sanguinius se culpaba por los sufrimientos de su legión y estaba convencido de que las partículas rotas de su semilla genética causaban que los astartes sintieran la sed roja. Es difícil precisar hoy en día exactamente qué implica este fenómeno. Hay evidencia que sugiere que un marín espacial, sucumbiendo a la sed, se convierte en un berserker frenético, obsesionado solo con deseos sangrientos y perdiendo la cordura, similar a las desafortunadas víctimas de la maldición del Wulfen. Pero al mismo tiempo existe la opinión de que un marín espacial que sacia la sed roja puede recuperarse y regresar a las filas de sus hermanos, mientras que la maldición del Wulfen es irreversible. El Señor de la Guerra prometió guardar el secreto de su hermano hasta que él mismo quisiera revelarlo al mundo, o hasta que se resolviera el problema. Cuando Horus empezó a recorrer la senda del descenso hacia la herejía, empezó a experimentar dudas que el primarca alado nunca compartiría. Lupercal compartió con su hermano las preocupaciones sobre el futuro de las legiones después de la victoria final.
¿Habría lugar para guerreros en el nuevo mundo pacificado? Sanguinius no podía comprender las cuitas de su hermano. El ángel dijo que el objetivo final de la guerra eterna es traer paz e iluminación a la humanidad, mientras que Horus lo consideraba como el deseo del emperador de gobernar toda la galaxia. Su fuerte amistad se convirtió en una de las razones que llevaron a Sanguinius a obedecer la orden de Horus de ir al sistema Cygnus. Otra razón fue que el architraidor prometió al ángel una cura oculta para la maldición dentro del sistema. ¿Puede un representante mortal de la humanidad, viviendo en un mundo seguro bajo la protección del emperador, imaginar y comprender claramente lo aterrador que es el caos? Incluso si esta persona esfuerza su imaginación al máximo, nunca sentirá completamente la profundidad de la pesadilla en la que su alma se sumergiría bajo la influencia de los dioses oscuros. Contemplando tal infierno disforme, el gran ángel esperaba en el sistema Cygnus. En ese momento no sabía que cada una de estas muertes ocurría en nombre de su caída. Era el precio de la traición de Horus por años de servicio impecable. La orden de ir a la trampa en Cygnus fue transmitida al ángel por los portadores de la palabra, insistiendo en que los hijos del Organ acompañaran a los ángeles sangrientos en la expedición. Gracias a su presencia, la transición por la disformidad procedió sin incidentes ni bajas habituales. Al caos le interesaba que la legión llegara a su destino lo antes posible. Además de los portadores de la palabra, la legión de Sanguinius fue acompañada por los lobos espaciales, quienes fueron asignados a la expedición por orden directa de Embarcador el Sigilita. El sirviente más sabio del emperador de la humanidad quería asegurarse de que la novena legión permaneciera leal al Imperium, pero los propios ángeles sangrientos decidieron que los lobos fueron enviados para asegurar que el cumplimiento de los edictos de Nicaea. Para entonces, Próspero ya había ardido, y las sospechas sobre el primar calado iban más allá del simple uso de psíquicos. Sin embargo, los hijos de Leman Russ decidieron guardar silencio sobre la traición de Magnus. Los de la Sexta Legión sabían que perecerían si Sanguinius resultaba no ser menos traidor que Magnus el Rojo. Para los lobos, derrotar al primarca era tan imposible como renunciar a su propia naturaleza de verdugos. Al llegar al sistema Cygnus, todas las naves de la expedición perdieron contacto con el Imperium. Los canales de voz entre secciones de la flota empezaron a funcionar intermitentemente y con interferencias. Los planetas más cercanos del sistema permanecían en silencio, y alrededor de su perímetro crecía una oscuridad palpable, siguiendo las estrellas. La flota del Gran Ángel empezó a ahogarse en la pesadilla tejida por el odio vil de Horus. El primer planeta del sistema los recibió con un espectáculo tan grandioso como abominable. El paisaje se remodeló, cortando cañones colosales de lava hirviendo, borrando continentes y levantando nuevas montañas. Cuando el polvo se asentó, los horrorizados espectadores vieron una estrella de 8 puntas del caos extendiéndose por toda la superficie visible del mundo. Y entonces, el planeta emitió un alarido psíquico, causando que la mayoría de la tripulación mortal se suicidara en masa. Cada nuevo mundo del sistema Cygnus recibía la expedición de los ángeles sangrientos con creaciones cada vez más horrendas del caos. La flota sufrió pérdidas entre astartes y mortales por igual. Naves enteras desaparecían, consumidas por planetas infernales. La atmósfera se calentó tanto que, tras la desaparición de otra nave, el enfurecido Sanguinius se vio obligado a emitir un decreto fatal, contraviniendo su naturaleza compasiva, exterminatus. A pesar de que el mundo condenado estaba irremediablemente corrupto y obviamente no tenía ninguna posibilidad de recuperación, los subordinados que rodeaban al ángel vieron lo difícil que fue para él tomar una decisión tan amarga. Pero la principal tortura, nacida de las fuerzas destructivas, ocurrió en la mente del Gran Ángel. En sueños agónicos, Sanguinius presenció su propio descenso a las tinieblas, sin alas y caído. En esas visiones, el ángel sintió una rabia increíble al darse cuenta de su propia impotencia y futilidad, y desde las profundidades de su alma, envolviendo las espirales del código genético, surgió una furia primigenia, prometiendo tragedia. Pero incluso inmerso en esta locura, Sanguinius confiaba en su pureza y lealtad, repitiéndose obstinadamente a sí mismo: «Yo no puedo caer». Una vez se le preguntó al primarca alado: ¿te creó el emperador como un ángel? ¿Creó un demonio en oposición a ti? En respuesta a esto, Sanguinius preguntó en broma: ¿conoce el que pregunta a mi hermano Magnus? Era típico del padre de los ángeles sangrientos templar conversaciones pesadas con humor, pero en cada broma siempre hay un grano de verdad. El desafiante Magnus ignoraba constantemente las órdenes paternas en pos de sus propios objetivos. Sanguinius, por otro lado, obedecía cada palabra del emperador, creyendo sinceramente que simplemente no había opción de desobedecer. El comportamiento de cada uno de los primarcas corresponde a un antiguo dicho terrano: llama afortunado a un hombre mortal por tener libertad de elección, ya que los demonios solo conocen la rebelión y los ángeles solo la obediencia. El Gran Ángel simplemente no podía traicionar. Pero el caos, a diferencia de Horus, no sospechaba esto. Concluyendo un pacto con los poderes ruinosos, el architraidor insistió en que Sanguinius pereciera en el sistema Cygnus, y la incapacidad del ángel para traicionar fue declarada por Horus como la razón principal de su asesinato. Sin embargo, los astutos demonios discernieron otra razón más significativa en su alma. Lupercal temía la competencia. Recordando numerosas alabanzas a Sanguinius como el mejor guerrero para la galaxia, así como las virtudes del ángel superando las suyas, Horus temía ser eclipsado por el verdadero héroe. Sintió cuán fuertemente el caos deseaba a el radiante, y entendió que con su rabia y poder el ángel corrupto se volvería incomparablemente más poderoso que Lupercal.
Los demonios vieron estas preocupaciones y se burlaron del architraidor, sin cesar sus intentos de envenenar el alma de Sanguinius. Horus, por otro lado, esperaba que la muerte del ángel sumergiera a la novena legión en el abismo, convirtiendo a los guerreros en berserkers sin alma. Su plan fue ayudado por Erebus, de los portadores de la palabra. Pensamientos sobre la caída del primarca alado y la corrupción de los nobles ángeles sangrientos despertaban una alegre anticipación de victoria entre los traidores. Sin embargo, a pesar de la pesadilla circundante, Sanguinius se negó a creer en la traición de Horus. Reuniendo a los comandantes para un consejo, el ángel les pidió su versión de lo que estaba sucediendo. Pero, airado, atacó el primero que osó sugerir la traición de Lupercal. Con dolor en su corazón, el gran ángel rechazó vehementemente la rectitud de aquellos que culpaban a su hermano. Un alma traicionada no debería interferir en la guerra en el sistema. Por lo tanto, el primarca declaró irrelevantes los orígenes del horror que asoló Signos y llamó a todos a destruir primero al enemigo y luego a buscar culpables. El ángel quería hablar personalmente con Horus y preguntarle sobre su traición, mirando a su propio hermano a los ojos. Aunque Sanguinius había puesto en duda la caída de Horus durante mucho tiempo y evitaba activamente señalar directamente la traición de la 16ª Legión, aceptó rápidamente el hecho de la traición de otro hermano, Lorgar, lo que una vez más subraya la amistad especial del ángel con Horus y la actitud sesgada hacia el fanático Aureliano. A pesar del caos que los rodeaba, las fuerzas de los ángeles sangrientos continuaron actuando con cautela y manteniendo el orden. Esto disgustó a las fuerzas demoníacas, ansiosos por esclavizar o destruir la legión lo más rápido posible. Para provocar a Sanguinius a una acción precipitada, el guardián de los secretos de Slanes, Kiris, apareció personalmente en los aposentos del primarca. Ante los ojos del ángel, varios servidores fueron destrozados. De los sangrientos despojos humanos emergió un avatar demoníaco informe. El engendro de la disformidad expresó su deleite al contemplar finalmente el hermoso Sanguinius en su dominio. El gran ángel respondió a tal presentación de forma poco original. Sacó su espada y ofreció la rendición a cambio de una muerte limpia y rápida. Incluso los demonios, gracias a la misericordia de Sanguinius, podían recibir una muerte sin tormento. Sin embargo, Kiris no estaba interesado en evitar el dolor. El avatar fue derrotado, pero contaminó la tripulación mortal del buque insignia, obligándolos a matarse entre sí y destruir la consola de mando. Sanguinius quedó profundamente entristecido por la muerte de aquellos leales a él. Descubriendo la tripulación ejecutada, el ángel se arrodilló, abrumado por el peso de su dolor. Los marines espaciales que lo observaban quedaron asombrados por la capacidad del primarca para llorar por aquellos infinitamente inferiores a él. Los astartes sabían que su padre era misericordioso y amable, pero no sospechaban que las muertes de sus subordinados pudieran causarle tanto sufrimiento. Los guerreros pensaban que el ángel estaba por encima de tales emociones, pero el dolor no privó a Sanguinius de su autoridad como líder militar. Sin capitán, el incontrolable Lágrima Roja corría el riesgo de destrucción, precipitándose hacia la superficie de Cygnus Prime. Los astartes en el puente esperaban lo peor, pero el gran ángel confiaba en la fiabilidad de su buque insignia. El primarca ordenó a todos que se refugiaban en las profundidades robustas de los compartimentos internos, y él mismo se acercó al panel del timón, y colocó su palma angelical sobre él. Saludó al espíritu de la máquina y le rogó que llevara a la legión al corazón de las defensas enemigas. La nave cumplió la petición de Sanguinius. A pesar del casco desmoronado y los sistemas fallando, el maltrecho pero invicto Lágrima Roja desafió al enemigo y cumplió la petición del ángel. Ni un solo legionario a bordo pudo mantener el equilibrio durante el peligroso aterrizaje, y en el momento en que se abrieron las escotillas de desembarco, absolutamente todos los guerreros yacían en cubierta, todos excepto Sanguinius. El ángel no podía caer. Por orden del primarca, la nave de guerra dañada fue convertida en una fortaleza por los esfuerzos de los supervivientes. La legión de los ángeles sangrientos finalmente estaba a punto de enfrentarse al enemigo cara a cara. Mientras tanto, Sanguinius tenía la intención de matar a Kiris, el demonio de Slanes, que recientemente se había autoproclamado la señora del sistema Cygnus. Así, el Radiante planeaba liberar los mundos de la influencia destructiva de la disformidad. Desafortunadamente, el Gran Ángel no tuvo en cuenta que los demonios eran engañosos y que Kiris no era el único gobernante del sistema. El guardián de los secretos llegó a Cygnus por orden de su dios y con el objetivo de seducir o destruir a Sanguinius. Sin embargo, en compañía del sirviente de Slanes, estaba el gran demonio de Khorne, Ka'Bandha, realizando las mismas tareas, pero para su propio maestro. Aparentemente, el dios de la sangre pensó que la legión de los ángeles sangrientos sería el ejecutor perfecto para sus deseos. Durante la batalla, Sanguinius confundió a Ka'Bandha con un esbirro de Kiris, poco dispuesto a profundizar en la jerarquía demoníaca. Esto enfureció al demonio sediento de sangre, pero continuó siguiendo su vil plan. En un intento de hacer que el ángel sintiera verdadera rabia, Ka'Bandha reveló el pacto con Horus, exponiendo los verdaderos deseos del architraidor. Pero Sanguinius no creyó las palabras del demonio. Respondió que consideraba a Horus un hermano y un amigo que no podía traicionar. Sin embargo, la burla enfureció al gran ángel, y atacó al sirviente de Khorne con una ferocidad inesperada. El rugido de su batalla eclipsó el ruido que rodeaba la lucha. El poder de Sanguinius asombró al demonio, que no esperaba tal poder de un ser de corta vida. Pero en ese momento pareció que el gran ángel había golpeado a Ka'Bandha, atravesando su pecho con una espada. El látigo infernal en la mano del demonio envolvía a Sanguinius y lo arrojó hacia abajo, rompiendo las piernas del primarca. El ángel quedó conmocionado por su caída, pero aún así no perdió el espíritu de lucha y llamó al demonio a lanzar otro ataque, con la intención de herir fatalmente al sirviente de Khorne esta vez.
Kabanda no quiso cometer tal error. En cambio, el demonio dijo que quería infligir el dolor supremo al Radiante, hacer lo que el ángel más temía en el mundo. El sirviente de Khorne maldijo en voz alta al primarca y prometió atormentar a la novena legión hasta que dejara de existir. Y después de esas palabras se volvió hacia los ángeles sangrientos y, en el lapso de un solo latido, destruyó a 500 hijos de sanguíneos. Por el dolor psíquico y la pérdida de muchos hijos, el ángel perdió el conocimiento, y fue una ausencia más profunda que el mero olvido. El gran ángel yacía inmóvil, roto no solo en cuerpo, sino aparentemente también en espíritu. Sus hijos, testigos de la caída de su faro de esperanza, y sintiendo la onda expansiva psíquica de su agonía, se vieron sumidos en una vorágine de horror y furia primigenia. La rabia negra, esa herida espiritual infligida por la adicción y el dolor insoportable de su progenitor genético, se apoderó de muchos por primera vez. Los astartes afectados perdieron toda la apariencia de control, sus mentes se volvieron inundadas por visiones fragmentadas y aterradoras. La defensa desesperada de Terra, el rostro retorcido por la energía de Horus, y el golpe final, la muerte de su amado primarca en manos de su hermano traidor. Un futuro terrible, aún por acontecer, se reproducía en sus mentes como una pesadilla recurrente, alimentando una furia berserker que no distinguía amigo de enemigo. Cogiendo desafíos incoherentes, se lanzaron contra las hordas demoníacas con una ferocidad suicida, pero también, en su locura, atacaron a sus propios hermanos que intentaban contenerlos o razonar con ellos. La disciplina férrea de la novena legión se hizo añicos en un instante, reemplazado por un torbellino de violencia ciega. Mientras tanto, los capellanes y bibliotecarios, cuyos poderes, aunque proscritos por Nicaea, eran desesperadamente necesarios, intentaban mantener la cordura y la cohesión. Los capellanes recitaban las letanías de odio y fe, tratando de anclar las almas de sus hermanos a la realidad, de recordarles su deber y lealtad al emperador, incluso cuando su propio primarca parecía haber sucumbido. Los bibliotecarios, arriesgando la condena y la propia sanidad mental, intentaban sondear la mente inerte de sanguíneos, buscando una chispa de conciencia, una señal, algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron un vacío resonante de dolor y una oscuridad que amenazaba con engullirlos también. Los apotecarios trabajaban febrilmente, no solo atendiendo a los heridos en la batalla contra los demonios, sino también intentando comprender la aflicción que consumían sus hermanos. Traían progenoides de los caídos en la rabia, buscando una causa física, una cura para la locura que diezmaba sus filas desde dentro. Pero la rabia negra no era una simple enfermedad biológica, era una cicatriz en el alma misma de la legión. En medio de este caos, los lobos espaciales presentes observaban con sombría determinación. Su misión original de vigilancia se había transformado en un testimonio del horror desatado. Aunque superados en número y enfrentados a una situación que escapaba a toda lógica marcial, mantuvieron su posición, luchando contra los demonios y, a regañadientes, contra los ángeles sangrientos, que habían sucumbido por completo a la rabia, actuando más como bestias que como astartes. Su presencia era un recordatorio silencioso y adusto de la lealtad inquebrantable que Sanguinius siempre había encarnado y que parecía tan lejana. La batalla en Cygnus Prime se convirtió en una carnicería desesperada. Los demonios, liderados por la ahora triunfante y burlona presencia de Kabanda, se regodeaban en el sufrimiento de la novena legión. Tan como la otrora, orgullosa y noble legión se devoraba a sí misma, como la rabia que Khorne tanto apreciaba florecía en los corazones de los hijos del ángel. Kabanda, habiendo asestado su golpe maestro, no presionó para aniquilar por completo a los supervivientes de inmediato. Prefería saborear su desesperación, dejar que la rabia negra hiciera su trabajo corrosivo. Los comandantes astartes que aún conservaban la lucidez, como el capitán Raldoron, luchaban por mantener una defensa coherente alrededor del cuerpo de su primarca caído, y de la improvisada fortaleza que era la maltrecha lágrima roja. Cada metro de terreno se pagaba con sangre leal y demoníaca. La esperanza menguaba con cada hermano perdido, ya fuera a manos del enemigo o de la propia maldición de la legión. Parecía que el fin era inevitable, que la novena legión perecería en aquel infierno disforme, tal como Horus y los poderes ruinosos habían planeado. La luz de Sanguinius se había extinguido, y con ella parecía morir también el espíritu de sus hijos. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, la semilla de la voluntad indomable que el emperador había plantado en sus hijos podía encontrar una fisura por la que brotar. Quizá fue la visión compartida de la rabia, el eco persistente del sacrificio final de Sanguinius, un futuro, pero grabado a fuego en sus almas. Lo que finalmente comenzó a forjar un tipo diferente de resolución en algunos. No era la esperanza radiante de antes, sino una determinación sombría, una necesidad visceral de sobrevivir, de llevar la advertencia de la traición de Horus a Terra, de vengar a su primarca caído y a los hermanos masacrados. Lenta, agónicamente, los astartes leales comenzaron a reagruparse, a formar núcleos de resistencia disciplinada en medio de la locura. Los capellanes encontraron nuevas letanías, no de fe ciega, sino de venganza sagrada y deber inquebrantable. Los bibliotecarios, aunque incapaces de despertar a Sanguinius, usaron sus poderes para coordinar defensas, para cegar a los demonios, para proteger a sus hermanos de las peores depredaciones psíquicas del enemigo. La lucha continuaba, brutal y desesperada, pero ya no era la espiral hacia la aniquilación total, era una lucha por la supervivencia, por el alma de la legión.
Aunque Sanguinius seguía sumido en su letargo comatoso, su mera presencia física, el cuerpo del ángel en el corazón de su fortaleza improvisada, se convirtió en un símbolo, no ya de esperanza radiante, sino de la herida infligida y de la deuda de sangre que debía ser cobrada. Impulsados por esta nueva y sombría determinación, los ángeles sangrientos supervivientes planearon lo imposible: escapar de Cygnus, con Sanguinius cuidadosamente transportado, iniciaron una retirada combativa hacia los restos de la Lágrima Roja y las pocas naves de desembarco que aún funcionaban. La ferocidad de los afectados por la rabia negra, aunque incontrolable, se convirtió en una especie de ariete involuntario, que abrió brechas en las líneas demoníacas, mientras los astartes disciplinados cubrían la retirada, sacrificándose para ganar tiempo. Cada banda, quizás subestimando la voluntad de los astartes, o simplemente disfrutando del espectáculo, permitió que una parte de la legión lograra regresar a la órbita. Con un último esfuerzo heroico y un salto de la disformidad calculado al borde de la locura por los bibliotecarios supervivientes, los restos de la nueva legión escaparon del infierno de Cygnus, dejando atrás incontables hermanos y la inocencia perdida para siempre. La travesía por la disformidad, ahora convertida en la tormenta de ruina por la traición de Horus, fue ardua. La flota estaba maltrecha, la legión diezmada y marcada por la rabia negra. Sanguinius permaneció en coma durante un tiempo angustioso, su cuerpo sanando lentamente, pero su espíritu lidiando con las cicatrices del encuentro con Kabanda y la onda psíquica de la masacre. Cuando finalmente despertó ya no era el mismo. La radiante serenidad había sido reemplazada por una melancolía profunda y una comprensión terrible de la oscuridad que anidaba en su legión y en el corazón de su hermano más querido. Sus visiones precognitivas se volvieron más claras, más insistentes, mostrándole retazos de la batalla final, de su propio destino inevitable en la órbita de Terra. Consciente ahora de la magnitud de la herejía y de la trampa que había sido Cygnus, Sanguinius no dudó. Puso rumbo a Terra, navegando a través de la disformidad turbulenta, luchando contra las tormentas de la traición y las naves de los renegados. Los ángeles sangrientos se abrieron camino hacia el corazón del Imperium. Cada salto era un riesgo, cada sistema un posible campo de batalla, pero la determinación del ángel era inquebrantable. Debía llegar a Terra, debía estar al lado de su padre. Su llegada a Terra fue como el amanecer en la noche más oscura. El sistema solar estaba asediado, el Palacio Imperial bajo un asalto implacable por las fuerzas del architraidor Horus. La aparición de la flota de los ángeles sangrientos con el propio Sanguinius al frente fue un golpe moral devastador para los traidores y un bálsamo de esperanza para los agotados defensores leales. Sanguinius, a pesar de sus heridas físicas y espirituales, descendió a la superficie y se unió a su hermano Rogaldor en la defensa. Su única presencia en las murallas, sus alas desplegadas desafiando los bombardeos orbitales, inspiraba a los soldados mortales y a los astartes por igual. Lideró contraataques desesperados, defendió personalmente la puerta de la eternidad contra hordas demoníacas y titanes renegados, convirtiéndose en la encarnación viviente de la resistencia final. Pero el tiempo se agotaba, los escudos del palacio flaqueaban. En un acto desesperado, el emperador decidió llevar la batalla directamente a Horus, teletransportándose a bordo de su nave insignia, el Espíritu Vengativo. Sanguinius, sabiendo lo que le esperaba, pero sin vacilar en su deber, fue con él. Las crónicas difieren, algunos dicen que se teletransportó junto al emperador, otros que llegó primero, enfrentándose solo al señor de la guerra. Lo que es seguro es que Sanguinius se encontró cara a cara con Horus en el puente corrompido del Espíritu Vengativo. El Horus que encontró ya no era el hermano que había conocido y amado, sino un recipiente hinchado por el poder del caos, una parodia monstruosa de su antigua gloria. Quizás Horus, en un último vestigio retorcido de su pasado, le ofreció a Sanguinius unirse a él, compartir el poder de los dioses oscuros. La respuesta del ángel fue un rechazo absoluto, sellado con el desenvainar de su espada. El duelo fue titánico, pero trágicamente desigual. Sanguinius estaba agotado por meses de sed incesante, su cuerpo y alma aún marcados por signos. Horus, por el contrario, estaba en la cúspide de su poder impío, imbuido por la fuerza de los cuatro dioses del caos. El ángel luchó con la habilidad, la gracia y la furia desesperada que lo caracterizaban. Esquivó golpes que podían haber partido montañas, sus alas batiendo en el aire viciado, su espada buscando una apertura en la defensa de Horus. Pero el poder del caos era demasiado grande. Horus, con una fuerza brutal, rompió la defensa de Sanguinius y le asestó un golpe mortal. Sanguinius, el gran ángel, cayó a los pies de su hermano traidor, pero incluso en la muerte su sacrificio no fue en vano. Algunas leyendas dicen que, con su último aliento, logró infligir una herida en Horus, una fisura en su armadura potenciada por el caos, o quizá una herida espiritual, una duda sembrada en la arma corrompida del señor de la guerra. Una pequeña grieta que, momentos después, el emperador explotaría para finalmente derrotar al architraidor, aunque a un coste terrible para sí mismo. La muerte de Sanguinius fue un golpe devastador para el Imperium, la pérdida de su campeón más brillante y virtuoso. Para los ángeles sangrientos fue una herida eterna. La rabia negra se convirtió en una parte permanente de su legado, una maldición que los atormenta con visiones de los últimos momentos de su primarca, impulsándolos a una furia berserker en batalla. Su recuerdo es a la vez una inspiración y una carga, el símbolo del sacrificio supremo y de la búsqueda interminable de redención por la mancha que sienten en su sangre.
Así concluye la crónica de Sanguinius, el gran ángel, el hijo perfecto que vislumbró su propio final y aún así voló sin vacilar hacia él, sacrificándose por el emperador y por la humanidad que tanto amaba. Un héroe trágico, quizá el más grande de todos, cuya luz sigue brillando tenuemente en la oscura y terrible era del 41 milenio. Su ejemplo inspira lealtad eterna, por el emperador y por Sanguinius.